Bienvenidos a nuestra nueva emisión de Tres Voces en Comex, un encuentro que tiene por objeto dar algo de claridad a la situación de incertidumbre actual en comercio exterior. Les solicitamos mantener los micrófonos apagados durante toda la exposición y que por favor escriban sus preguntas por el chat. La duración de esta emisión será de 30 minutos aproximadamente. En los primeros 15 hablarán los expositores y la segunda parte será un espacio para preguntas. Nos acompañan Martín Clement, despachante y socio gerente de Clement Comercio Exterior; Eduardo Rothbard, fundador y CEO de Integra Comex; Janina Lojo, titular de Consultora Lojo. A continuación, hablará Eduardo, quien hoy nos hablará sobre declaración jurada de deuda de importación de JDI. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este día cálido de enero. Vamos a hacer una actualización de la situación de JDI. Así que avanzamos la filmina. Bien, a ver si se escucha bien. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, perfecto. Excelente, muchas gracias. Bien. Bueno, como primera medida vamos a comentar un tema que no es menor y que es importante tener en cuenta. Ya se levantaron las restricciones para solicitar SEDI. La única que quedaba antes de esto era la del CEF, ¿de acuerdo? Que se levantó. Creo que es oportuno comentarles que hay controles de AFIP hay que seguir cumpliéndolos, que estuvieron siempre, y ahora es lo único que podría llegar a generar un problema al despachante al momento de oficializar. Son los errores por falta básicamente de presentaciones o declaraciones juradas, o un caso típico es el tema de precio de transferencia, o ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta, acá está la lista de los errores. Estos son fácilmente subsanables en general, simplemente cumpliendo con la obligación se soluciona el problema, se levanta el bloqueo y pueden avanzar con el despachante. Sigamos adelante. Siguiente. Bueno, comunicado de la Secretaría de Comercio respecto a la presentación, seguramente muchos lo vieron, pero para los que no lo vieron, esto debe tener 24 horas, un poquito más. Cuenta que el padrón de deuda comercial alcanzó los 26.000 millones de dólares, de los cuales 20.500 millones son de empresas grandes, 2.800 de empresas medianas y 2.700 de pequeño y micro. Más o menos lo que están diciendo es que el 11% de lo que se declara este, se habría informado como que ya se habría pagado, ¿de acuerdo? Por caminos por fuera del mercado libre de cambios. Esos son los datos que tiene hasta ayer o hasta, creo que, no sé si ayer a la mañana o el día anterior, la Secretaría de Comercio. Pasamos a la que sigue. Bien, vamos a repasar algunas consideraciones generales y el refresh de la situación. Declaración jurada de importación tiene que ser presentada del servicio de AFIP, declaración jurada de deuda de importadores, última fecha de vencimiento 24 de enero. Hay dos modalidades de presentación, esto ya lo hemos visto en otras presentaciones: carga masiva desde un archivo CSV, porque es mucho el volumen que hay que cargar, o la carga manual, donde se identifica cada una de las operaciones. Se pueden realizar múltiples presentaciones, no hay límite, se puede mezclar carga manual con carga masiva, porque la gente lo sigue preguntando. Cada una te genera un número de declaración jurada de JDI, y se pueden presentar en forma indefinida todos los que quieras por quit. La única restricción es que no se puede volver a presentar, a declarar la misma destinación ya informada en otra de JDI. Si tenés que hacerle un cambio, la única manera es anular la presentación original donde estaba contenida esa y volver a presentar. Si estaba metida dentro de un archivo CSV que tenía 2.000 registros, 2.000 filas, hay que eliminar ese archivo. Por suerte estaba en un CSV, se vuelve a subir previo cambio o eliminación de la fila 1 de las 2.000 que había, y tema terminado. El problema es cuando hicieron carga manual, porque tiene que anular todo el paquete todo junto.
Bien, algunas consideraciones muy, muy importantes. Lamentablemente, la anulación de la DJDI tiene 72 horas, lo dice claramente el manual. No hay opción de rectificar. Eh, Detectamos con nuestros usuarios, gente conocida y demás, problemas de gente que a lo mejor se apuró a hacer la declaración, le puso la letra N en lugar de S. Pasaron 72 horas y declaró todo mal. Dijo que está pagado, ¿se entiende? En lugar de decir que era una deuda. O vemos gente a la que sin querer agregó un cero en el importe declarado o quitó un cero. Son cosas de los errores más comunes que estuvimos observando. Respecto a la situación de la tercera edición del manual que salió hace 48 horas, creo, las novedades que tenemos, que dice el manual, son que se podía dar ingreso también a ingreso a zona franca, o sea, cargar operaciones ZFI, tema que sí que lo hemos confirmado y clientes nuestros han podido cargar datos. Sin embargo, lo que no han podido hacer por ahora son los siguientes dos ítems, que son los servicios de vengados, o sea, con o sin CIRASE presentada, del cual ahora vamos a hablar, y los particulares o courier, de los cuales nadie pudo, por lo menos hasta ayer a las 6 de la tarde, cargar ninguno. No sé si esta mañana, después veremos en el chat, si alguien nos cuenta que pudo cargar algo. Eh, los pagos con divisas propias no estaban declarados en el manual de que se deberían permitir, pero sabemos que es un tema pendiente y que lo tendrían que arreglar también. Así que estas son las novedades que tenemos. Sigamos a la siguiente filmina. Bien, lo que ponen, que lo que está en rojo es el cambio que hicieron en la versión 3. O sea, ustedes podrían declarar servicios que se hayan devengado, es decir, que se hayan contraído la obligación, que no se hayan podido pagar, con CIRASE o sin CIRASE, o sea, con CIRASES que se presentaron y nunca fueron aprobadas, que quedaron pendientes, digamos, de aprobación por parte de la Secretaría, o CIRASES que fueron aprobadas pero quedaron vencidas, por decirlo, o bien cualquier servicio que se haya contratado en el exterior. ¿Cómo se declaran en la teoría? Porque no funciona todavía hoy. ¿Cómo se debería declarar un servicio en la columna 1, declaración? Se debería indicar, ahí vemos en el ejemplo, no sé si quien tenga el control me lo puede marcar, donde dice F-S02, ahí está. Entonces, el punto es así. La letra F es de factura, digamos. Luego, S de servicio. Los dos dígitos que siguen son del tipo de servicio que hay en la tabla que provee AFIP, que son los servicios con los que se declaraban las IRASE. Y a continuación, con otro guión, el número de la factura. Ahora bien, eh, le reitero, no están dando, nadie pudo cargar una factura todavía. Vamos a ver enseguida algunos tipos de errores que les da a los usuarios. La verdad, tal vez no tenga importancia porque el día que ande, me imagino que o van a indicar cómo tiene que funcionar, porque están hablando de que tiene que tener una cantidad de dígitos determinado. Ahora lo vamos a chequear. Em, bueno, pasamos a la siguiente filmina. Vamos a ver los códigos de servicios, los más comunes. Acuérdense que primero existía el S02, servicio de flete, y después se abrió en S30 y 31 para abrir los fletes de Impo y Expo, y los demás servicios han quedado con sus códigos originales. Cada uno debería declarar con el que más sea representativo de lo que hay. Estos son los códigos que hay. No hay un código S99 misceláneo para agregar un varios. Pasamos de Filmina. Bueno, estos son algunos errores que nos pasaron clientes ayer que estuvieron queriendo cargar. Por ejemplo, error dice 1 en el primero, longitud de declaración inválida, en el caso 1 y 2. En el caso 3 y 4, en realidad parecería que tiene la longitud adecuada. No sé si tiene 16 de largo, creo, pero sin embargo no sé qué validación está haciendo. Sí, por supuesto que esa factura la FIP no la tiene, ni sabe de qué se trata, como para Tenga la que me dé un configuración. mensaje que diga inexistente. ¿Estamos? O sea, no se preocupen, esto lo van a tener que arreglar. Hoy es 17 de enero, queda una semana. Esperamos que hoy lo arreglen. Siempre decimos lo mismo, estamos esperando. Después tengo otros casos extraños, donde los últimos dos,
por ejemplo, el anteúltimo, el ordenante de pago no se corresponde con el quit de conexión. Es un error fallido y falso. O sea, mucha gente nos pasó ese error también. Y el último que les decía que tienen que ingresar un código de 16 o de 34 caracteres. El 34 es el que dijimos que vale para la CIRASE, en su momento, y ahora están diciendo como que habría que declarar con un largo de 16. Por favor, tómelo con pinza porque la especificación inicial decía que era 50 caracteres de largo. Les tiene que, para mí como desarrollador, les deberían permitir ingresar un código, simplemente que respete la primera parte, la letra F, el guión, la S del servicio, los dos dígitos que sí se correspondan con un código de servicio existente, luego un guión y ahí libre. ¿Qué me van a venir a validar si no hay modo que me puedan validar? Bien, sigamos adelante. Eh, bueno, nada, pasando simplemente, aprovechando la ocasión, les quiero comentar que los invito a todos a quienes quieran conocer Integra Comex a que pueden hacer una prueba sin cargo. Les cuento que los clientes de Integra Comex tienen beneficios, como por ejemplo han tenido acceso a utilidades para cargar las de JDI y temas que estamos desarrollando todos los días. Gracias a todos, nos vemos la que viene y nos vemos. Se fue el audio. Perdón, disculpen. No sé si quedó, no sé hasta dónde no se me escuchó. Les decía que invitamos a todos a que puedan probar nuestro servicio Integra Comex sin cargo. Importadores, exportadores, despachantes de aduana. Nuestros clientes han tenido acceso a un servicio para facilitar la creación, el control y la presentación del CES y la generación del CSV. Eso es todo. Nos vemos en el tiempo de preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. No se olviden de agendar las consultas en el chat para que las respondamos al finalizar la presentación, indicando a quién se la desean formular. Le damos la palabra a Martín, quien hoy nos hablará sobre pago de los derechos de exportación conforme al decreto número 28 de 2023. Buenos días a todos, gracias por sumarse hoy. Bueno, a mí me toca algo distinto a lo que quizás hoy está muy en boga y la preocupación principal que tiene que ver con lo que veíamos con Eduardo y que enseguida va a comentar también Janina. Tiene que ver con la parte de exportación. Sabemos que el gobierno durante el año pasado, a partir de octubre, empezó a emitir distintos decretos de necesidad de urgencia que dispusieron básicamente una forma de liquidación de los gravámenes de exportación, derechos y la percepción del anticipo de impuesto a las ganancias en el caso de triangulaciones con terceros países, a un tipo de cambio más alto, o sea, un mix de tipos de cambio que fueron variando en el tiempo. Si vemos la próxima filmina, ahí hay un resumen básicamente de estos decretos. El 549 tuvo una vigencia del 23 de octubre al 17 de noviembre, una modalidad de liquidación del 70-30 y un límite para el pago de los derechos hasta el 31 de diciembre del año pasado. Luego vino el 597, también tuvo una vigencia acotada desde el 21 de noviembre al 10 de diciembre y una modalidad del 50-50. También disponiendo que el pago de los gravámenes debía producirse hasta el 31 de diciembre. Finalmente, con el nuevo gobierno se emite el decreto 28, que tiene una vigencia desde el 13 de diciembre del año pasado, pero con una particularidad que es sin una fecha de finalización. Ese decreto dispuso el 80-20 entre el mix del mercado libre de cambios y la compra de valores negociables, y no dispuso al no tener una fecha de vigencia final, digamos, de límite, no dispuso un límite para el pago de los derechos. Por lo tanto, estos derechos o los gravámenes que corresponda abonar, básicamente hay que abonarlos dentro de los 5 días hábiles posteriores a el ingreso, a que se produzca el ingreso y la negociación de las divisas. Aclaro que esto, digamos, en un principio, desde el 549, ¿no es cierto?, el primer decreto,
no se sabía si esta modalidad iba a ser obligatoria o u optativa para los exportadores. Después de un tiempo, algunas semanas, quedó claro que iba a ser un optativo esta modalidad, a pesar de que la letra fría de los decretos hacen suponer que no es así. Pero bueno, lo cierto es que los bancos hoy han interpretado que esto es opción del exportador realizar el ingreso de divisas bajo este esquema y podrían hacerlo solamente utilizando el mercado libre de cambio, o sea, el tipo de cambio oficial, a pesar de que obviamente es un tipo de cambio menor. Si pasamos la diapositiva, bueno, acá digamos lo que decimos es básicamente esto que les comento. Y lo que, digamos, dispone los artículos segundos de cada decreto es que el pago de los derechos se tiene que realizar al tipo de cambio que se liquidaron o se van a liquidar las divisas, en el sentido de que el derecho se tiene que pagar al tipo de cambio del mix, ¿no es cierto? O sea, la idea es que si se ingresan las divisas al tipo de cambio del decreto, el pago del derecho y del gravamen se tiene que realizar a ese tipo de cambio. ¿Cómo se instrumentó? Mediante una liquidación manual adicional a la normal que realiza el sistema, con un código o motivo que en los dos primeros decretos fue D549 y en el último es el DT28. Adicionalmente, el sistema Malvina o sistema María, para los que somos de otra época, sistema María, empezó a realizar una pregunta, que es la que vemos acá, o similar a la que vemos acá, y esto también trajo una serie de dudas, porque al inicio se interpretó que digamos, solamente en el caso que el exportador iba a hacer el ingreso de divisas bajo el decreto que correspondiera en ese momento y hubiera un pago de gravámenes, solamente en ese caso había que eh, responder de forma afirmativa. Posteriormente, y sobre todo con el decreto 28 que está actualmente vigente, esto ha cambiado, este criterio, y la AFIP ha interpretado y ha informado al Centro de Despachantes de Aduana que esta pregunta se tiene que responder de forma afirmativa solo si el exportador va a liquidar las divisas de acuerdo al decreto hoy vigente, que es el decreto 28 del 23. Pero además, esa misma interpretación hay que realizarla para todos los casos anteriores. O sea, básicamente, tiene que quedar en el sistema correctamente registrado que el caso, digamos, cada caso, el permiso de embarque, si las divisas asociadas a esa exportación se liquidaron bajo el decreto que correspondiera en ese momento, eh, independientemente si hay pago de derecho o de gravamen, tiene que quedar en el sistema registrado que sí. O sea, que sí se realizó el ingreso de divisas de acuerdo al decreto que corresponda. Si avanzamos la diapositiva, un poco, bueno, lo que comentaba recién, este dato, digamos, ¿para qué es útil? Básicamente para que la FIP se asegure, y lo va a realizar de los controles que correspondan, eh, de forma, digamos, masiva, y lo que va a hacer es revisar si todos los casos de exportaciones donde se ingresó la divisa de acuerdo al decreto que corresponda, en ese momento, el derecho de exportación se haya abonado de acuerdo a ese mismo tipo de cambio. Por lo tanto, el dato ese tiene que quedar correctamente registrado, y para eso hay un tipo de multinota, un número, un código de multinota dentro del CITA. CITA es el sistema informático de trámites aduaneros, y eso está previsto para que quede este dato en el sistema Malvina correctamente registrado. Mi recomendación es que esto se realice, esto se haga, porque eh, puede haber alguna sanción, puede haber alguna infracción de por medio, y por supuesto
la recomendación final es que todos los gravámenes correspondientes a ingresos de divisas realizados bajo los decretos iniciales, el 549, el 597, que, como dijimos, preveían que el derecho debía estar pagado al 31 de diciembre del año pasado, se hayan pagado, porque he recibido algunos comentarios que aún hay exportadores que no han abonado esos derechos y están evidentemente en infracción, y cuando la FIP lo detecte, esa demora, si no se ha pagado al 31 de diciembre, además de la infracción que pueda corresponder, va a querer aplicar intereses. Así que ese es mi punto, mi recomendación. Los dejo con Janina, que va a hablar del siguiente tema. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente esta mañana. A mí me toca hablar probablemente de los temas que los tienen más preocupados, que es cómo pagamos el stock de deuda que tenemos acumulado durante 2023, cuál es la actualización que hay con respecto a este BOPREAL. La semana pasada hubo varias novedades. Y también les voy a hacer una breve introducción sobre lo que quizás escucharon nombrar de refilón, que es este nuevo registro, ¿sí?, para las operaciones, el registro de los pagos de las importaciones. Básicamente, a partir del lunes, la consulta online que hacían las entidades financieras al Banco Central a través de un sistema mudó a otro sistema, y este sistema nuevo va a mostrar tanto el saldo total del despacho como el monto disponible para acceder al mercado único y libre de cambios en función de las posiciones arancelarias incluidas en función de su fecha de registro. O sea que cada banco, al ingresar y consultar, va a poder ver si hay en un mismo despacho posiciones que tienen fechas de acceso distintas, cuánto pueden acceder en ese momento. Les voy a dar un ejemplo bien práctico. Supongamos que ustedes tienen una posición que es farmacéutica, que ustedes presentan la declaración jurada y pueden acceder al 100% para pagar el valor FOB a los 30 días de la fecha del registro de ingreso aduanero. Pero trajeron en el mismo despacho otro producto que entra en el plan Ahora 4. En ese caso, el sistema va a mostrar el monto total del valor FOB de aquellas posiciones que corresponden a lo que sería farmacéutico, y por eso van a poder acceder, y para el resto de las posiciones que van por el Ahora 4 va a mostrar el 25% del valor FOB. Obviamente que el sistema va a ir llevando a cabo el control, va a ir descontando, ¿sí?, los saldos, y lo bueno, a diferencia de lo que pasaba con la cuenta corriente única de comercio exterior, que era un problema si no se llevaba adelante la operación, la anulación, acá se van a poder anular con los registros que se hagan. También, aparentemente, el sistema va a tener en cuenta los pagos anticipados que se pudieron haber hecho, ¿sí?, y los va a ir descontando a partir del primer ingreso al mercado. ¿Qué significa esto? Si ustedes tenían que pagar en una hora 4, habían hecho un pago anticipado y ahora tienen que pagar el resto de la operación, y el registro de ingreso aduanero se hizo el 13 de diciembre en adelante. Bueno, en ese caso, lo que hayan pagado anticipado se va a cancelar con el primer 25%. Si no alcanza, avanza sobre el otro 25%, y recién cuando se les libera, ¿sí?, supongamos que recién a los 90 días van a poder acceder al mercado. Las operaciones de B26 y S33, que son los boletos que se hacen técnicos cuando ustedes suscriben BOPREAL, se pueden consultar en el sistema para verificar los puntos de cumplimiento que va a controlar este servicio. ¿Qué va a controlar? Que se cumplan con las declaraciones juradas de los títulos valores que establecen que no se pueden hacer operaciones en los últimos 90, 180 días previos. También va a verificar todo lo que tiene que ver con la base de datos de quits por facturas apócrifas, y en el caso de pagos anticipados va a verificar que no haya operaciones en mora. Recuerden que cuando ustedes hacen un pago anticipado tienen un plazo, lo mismo pasa con los pagos vista, para presentar el despacho ante su entidad financiera y regularizar la operación. Si ustedes no logran hacer el despacho en ese tiempo, antes de que se venza, tienen que ir a la entidad financiera y pedir una prórroga. Si ustedes se pasó esa prórroga y no presentaron la regularización, están en mora. Y eso va a saltar y les va a inhabilitar el acceso al mercado. Ya acá vamos teniendo un detalle que no quiero pasar por alto. Nos está avisando
de que para suscribir Bopreal, las declaraciones juradas que firmamos son las mismas que para acceder al mercado único y libre de cambios. ¿Qué significaría esto? Que si nosotros hicimos operaciones en el mercado financiero entre los últimos 90 o 180 días previos, probablemente tengamos problemas para hacer la suscripción del Bopreal. Así que atención con eso. ¿Qué puedo hacer para pagar el stock de deuda? Es una pregunta que se repite mucho y es, tengo hoy solamente dos opciones. ¿Puedo pedir conformidad previa al Banco Central? Sí, lo puedo hacer por expediente a través de la entidad financiera. Obviamente la entidad financiera va a cobrarme una comisión por esta tramitación. Tengan en cuenta que el Banco Central va a recibir ese expediente, podría expedirse de manera favorable o negativa, pero no hay un plazo establecido para que el Banco Central responda a los expedientes. Y una vez que uno va por este camino, no puede dar marcha atrás y volver sobre lo que sería la suscripción del Bopreal. O sea, si yo por un despacho pido la apertura de un expediente para solicitar conformidad previa, no voy a poder por ese mismo despacho suscribir Bopreal. Podré para otro, pero no para ese. Y la otra opción es ir por la suscripción del Bopreal. Hoy y mañana va a haber nueva licitación del Bopreal. Es importante que tengan en cuenta dónde van a hacer ustedes el pedido de suscripción. En la entidad financiera a la cual está nominado el permiso de embarque. Esto es sumamente importante, el permiso de embarque, perdón, el despacho de importación. Esto es sumamente importante porque muchos de ustedes me comentan que tienen quizás más de un banco nominado, porque en una operación nominaron a un banco, trabajan con 2 o 3, en otra operación tienen otro banco nominado. Bueno, o piden la cesión y unifican todo en una misma entidad financiera, o van a tener que ir a cada entidad financiera y hacer la suscripción correspondiente. También se confirmó que desde febrero se comenzaría a ofrecer el Bopreal Serie 2 y Serie 3. Hoy solamente se puede licitar Serie 1. ¿Qué novedades tuvimos la semana pasada? Por un lado tuvimos la comunicación 7940 que nos dice que si vamos a hacer una operación en el mercado secundario por Bopreal, no va a ser necesario contar con una cuenta propia en el exterior. Esto viene a simplificar, ¿sí?, la tarea que teníamos las empresas si queríamos suscribir Bopreal. ¿Por qué? Porque de no haber salido esta comunicación, necesitábamos sí o sí aperturar una cuenta en el exterior para que si negociábamos el Bopreal en el mercado secundario, pudiéramos transferirnos el producto, es decir, esos dólares a esa cuenta en el exterior y de allí pagarle a nuestro cliente, a nuestro proveedor. ¿Qué situación tenemos que tener en cuenta? Que sí o sí esta condición se va a dar, o sea, que a mí me van a poder permitir transferir desde mi cuenta comitente directo hacia la cuenta de un tercero si negoció Bopreal que se adquirió en el mercado primario. Esto quiere decir, cuando el Banco Central lo sale a ofrecer, por primera vez yo lo adquirí, y cuando las cuentas de destino no se encuentren en países que no cumplen con los acuerdos del Gafi o que están bajo observación. Si ustedes quieren, pueden entrar y chequear. La mayoría de los países los podemos imaginar cuáles son, de los que no se podría transferir de manera directa. La otra comunicación que salió la semana pasada es la 7941. Recordemos que nos decían que si nosotros suscribíamos Bopreal antes del 31 de enero del 2024 por un monto igual o mayor al 50% del total pendiente de las deudas que eran elegibles para suscribir Bopreal, a partir del 1 de febrero a mí me iban a dar, todavía no sabemos específicamente cómo, la posibilidad de acceder al mercado y cancelar, ¿sí?, por un equivalente al 5% del monto suscripto en Bopreal deuda. Bueno, lo que hicieron fueron agregar 2 casos más, ¿sí?, donde me dicen que yo voy a poder acceder al mercado de manera simultánea con la liquidación de un cobro diferido, es decir, una postfinanciación de una exportación de bienes que debería ingresar desde el 1 de marzo del 2025 y que el monto total de la deuda abonada en el mes no supere el 10% del total de deuda elegible por las que no se suscribió a Bopreal. Esto es importante aclarar que me dice liquidación simultánea, no es compensación. Esto significa que yo tengo que ingresar los fondos, liquidarlos al tipo de cambio y luego puedo acceder a pagar por las condiciones establecidas. La otra posibilidad que me dan es que
Si hago un cobro anticipado por una exportación que corresponda a exportaciones de bienes con embarques cuyos cobros se hubiesen tenido que ingresar a partir también del 1 de marzo del 2025, puedo, ¿sí?, ingresar por un monto que no supere el 10% del monto total de los anticipos que se encuadraron en este, ¿sí?, esquema de cobro anticipado de exportaciones. Pero en este caso, lo relevante es que me dicen, requiero conformidad previa del Banco Central para cancelar estos cobros anticipados antes de los plazos estipulados. ¿Sí? Eso es muy importante porque me está diciendo, tengo que pedirle permiso al Banco Central para cancelar los cobros anticipados de exportaciones. Y después me dan otra posibilidad, ¿sí?, que ya me hace o me mete nuevamente en el mundo del BOPREAL. Había un error de tipeo que fue enmendado con un fe de ratas enseguida, donde me dicen específicamente que aquel importador que haya suscrito al menos el 25% de la deuda pendiente hasta el 12 de diciembre puede ingresar simultáneamente al mercado desde el 1 de febrero del 2024 para pagar sus deudas comerciales por las cuales no solicitó la suscripción del BOPREAL, en tanto no supere el equivalente al 50% del monto liquidado simultáneamente en concepto de cobros anticipados de exportación, siempre y cuando esos hubiesen tenido que ingresar a partir del 1 de marzo, ¿sí?, y por un monto máximo mensual del 10% del total de los anticipos que se encuadraron. Nuevamente, acá me está diciendo, adelantame cobros de exportación. Estamos hablando de 1 de marzo del 2025, o sea, hay que adelantar bastante. Y acá yo tengo que suscribir al menos un 25% en BOPREAL. Y voy a poder pagar no más del 50% del monto liquidado simultáneamente en concepto de cobros anticipados. Nuevamente, liquidación simultánea, no compensación. Ingreso a mercado, liquido las divisas al tipo de cambio oficial y después voy a ir al mercado a pagar esas deudas. Entonces, ¿cómo pago yo a mi proveedor en el exterior sin perder acceso al mercado único y libre de cambios? Que es una de las grandes dudas que tenemos todos. Una de las posibilidades es a través del cobro de amortizaciones de capital e intereses que me da el BOPREAL. Espero a que el BOPREAL pague una amortización de capital o de interés y ese producto yo lo puedo transferir al exterior sin que eso me restrinja el acceso al mercado. El BOPREAL Serie 1 paga su primera amortización de intereses en octubre de este año y las amortizaciones son semestrales y las amortizaciones de capital son pagaderas recién en abril y octubre del 2027. Puedo transferir directamente el bono a mi proveedor al exterior, pero tengo que tener en cuenta que para hacerlo tengo que cumplir las condiciones que ya estableció el Banco Central. Una de ellas es que no lo haga antes del 1 de abril del 2023 y otra tiene que ver con el valor que se le asigne a la operación. También puedo ir al mercado secundario, liquidar, ¿sí?, el BOPREAL y obviamente me aplican las mismas condiciones que para la transferencia del bono. En ese caso, vuelvo a repetir, no puedo hacerlo antes del 1 de abril del 2024 y tengo que tener en cuenta la cuestión del valor por el cual hago la venta. Muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo se está liquidando? Se está moviendo el mercado en relación a lo que es el BOPREAL, el mercado secundario. Atención, ayer, por ejemplo, la paridad que se negoció fue de un 65% y el volumen de operaciones fue muy bajo, viene siendo muy bajo todavía en el mercado secundario. Tiene lógica porque tuvimos dos primeras licitaciones que no fueron muy exitosas, después tuvimos una muy exitosa pero que corresponde a Toyota, veremos esta semana. A medida que vaya habiendo cada vez más licitaciones, puede ser que empecemos a ver más movimiento en el mercado secundario, pero por ahora el mercado secundario viene muy tranquilo, o sea, hay oferta, pero no hay demanda, y la paridad está en promedio en el 65%. ¿Puedo pagar con otros mecanismos? Puedo pagar con fondos de libre disponibilidad que posea en el exterior. Si todavía no hice la presentación en la DJDI, la estoy por hacer y yo pago antes de hacer la declaración, puedo informar ya esa deuda como paga. Puedo hacerlo formando activo externo. ¿Cómo sería esto? Bueno, voy al mercado financiero, específicamente al contado con liquidación,
hago la adquisición con pesos de títulos, los liquido contra dólares, los transfiero al exterior y desde el exterior pago, pero ahí pierdo el acceso al mercado único y libre de cambios. Y recuerden que para hacer eso tengo que haber cumplido con el parking, es decir, 90 o 180 días para atrás no tengo que tener ingresos al mercado. Y si no hice la DJDI, puedo informar en el padrón la deuda como paga. Si yo ya la hice, no puedo informarlo. Lamentablemente no lo puedo informar. Y como ustedes habrán escuchado, se está hablando mucho de los contratos de factoring. La verdad que no voy a profundizar en el tema, es algo bastante complejo. Muchos de ustedes ya habrán recibido información sobre el tema de los contratos de factoring por parte de sociedades de bolsa, que son mecanismos que se están empezando a ofrecer. Todo esto nos lleva a preguntarnos qué tengo que considerar. Según muchas entidades, la única manera de limpiar el cepa impo y el relevamiento de activos y pasivos es mediante la transferencia de títulos. Cualquier otro mecanismo por el momento no me brinda lo más importante, que sería limpiar el cepa impo y limpiar el relevamiento. Si ya hice la DJDI, pasaron más de 72 horas, no puedo anularla y cargar como paga la operación. Recordemos que lo que estamos haciendo es una declaración jurada, por lo tanto no podemos falsear información. No podemos declarar algo como pago si todavía no está. Eso, valga la redundancia, es importante tenerlo en cuenta, porque si en algún momento tengo que presentar la documentación, las fechas es anterior, la declaración jurada es anterior a la fecha de pago, habría ahí un tema de que falseé la declaración. Y que al momento no sabemos cómo se van a regularizar todas las operaciones que se paguen con fondos de libre disponibilidad, con el CCL, con contrato de factoring en lo que respecta al CEPA impo y al relevamiento, y tampoco tenemos en claro cómo se va a hacer la limpieza del CEPA impo y del relevamiento cuando uno utilice amortizaciones de capital e intereses del BOPIAL para limpiar el mismo. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, para muchas de las entidades financieras, la única manera en la que se puede prolijamente hacer la cancelación es con la transferencia directa de los títulos al proveedor. ¿Qué me pasa si yo hago contado con liquidación con el BOPREAL? Que como hay una variedad, yo les mencioné por ejemplo el 65%, a mí me queda un gap. O sea, yo le voy a transferir el resultado a mi proveedor, pero va a ser menos de lo que le debo, porque yo puedo suscribir hasta el total de lo que debo. Y voy a terminar obteniendo menos dólares de los que realmente debo. Ese gap, ¿cómo hago para pagarlo? No tengo mecanismos dentro del mercado único y libre de cambios para cancelarlo. O negocio con el proveedor una quita, es decir, que haga una quita en la deuda para poder garantizar, o sea, le ofrezco pagarle de manera lo más rápido posible y él me acepta una quita, o tendré que lamentablemente ir al contado con liquidación, perder el acceso al mercado único y libre de cambios, utilizar otro tipo de instrumento financiero y pagar esa diferencia. Por otro lado, si yo decido transferir los títulos, puede ser que mi proveedor me haga, ¿sí?, una quita en cuanto al valor. ¿Qué significa? Que me tome los títulos, pero no me los tome al valor que yo los pagué, sino que me los tome por debajo, ¿sí? Y eso también me generaría un inconveniente porque yo no tengo manera de transferirle la diferencia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque uno tiene que analizar todos los escenarios posibles y ver cuál es la mejor herramienta que puede utilizar para pagar la deuda, más considerando si el proveedor no les quiere entregar, no les está liberando cargas, etc. Esta es la información que tenemos al día de hoy. Cada empresa tiene una situación particular y cada uno de ustedes sabe qué es lo que más les conviene para solucionar su problema. Lo importante es que tengan toda la información porque obviamente van a tener que tomar una decisión. La decisión la van a tomar con todas las herramientas que tengan, con toda la información disponible, y si cambiase algo en el proceso, ustedes tuvieron todo lo que tenían disponible para tomar esa decisión, ¿sí? Siempre las decisiones se toman con toda la información que hay al momento y no podemos saber qué va a pasar mañana. Bueno, si les parece, vamos a habilitar entonces el espacio de preguntas para que hagamos o podamos despejar todas las consultas. Bien, bueno, hay muchísimas preguntas, algunas se repiten, así que las voy a tratar de obviar. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, Edu, se escucha Sí, perfecto. perfecto, bien. Yo voy a contestar la primera pregunta que está reiterada, que es, ¿debo anular una DJDI? Pero ya pasaron 72 horas, ¿qué puedo hacer? Lamentablemente nada. Yo personalmente pregunté en la Secretaría de Comercio, a donde sí me responden otros temas, pregunté ya 2 veces, eh,
y no me contestan. Me imagino que no me contestan porque no hay solución. Eh, Seguramente si hubiera alguna lo van a aclarar, pero creo que fueron claros y lo dijeron. Esto es una declaración jurada y lo pusieron el día cero ya en la versión del manual 1.0. No, no tengo realmente ni idea qué hacer. No sé si se puede mandar una multinota FIP, desconozco qué hacer, no los puedo asesorar. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas. Rosana de la Fuente, en la DJDI si tenemos despachos valor FOB y luego notas de crédito que afectan al mismo. ¿Qué valor se coloca en el total? Deuda, monto parcial y indicador monto deuda con el exterior. Yo contesto lo que a mí me parece. A mí me parece que hay que netear, hay que restar de la factura la nota de crédito y declarar ese valor. No sé si Janina tiene algo diferente para apostar. Perdón, Edu, estaba muteada para no interferir. Perdón. eh, Repetime la pregunta. sí, sí. Acá preguntan si tienen una, esto yo no sé, o sea, yo voy a opinar por lo que me parece a mí. Tienen una factura, tienen factura y notas de crédito que afectan al mismo. ¿Qué valor se colocan? Total deuda, monto parcial y en el indicador deuda con el exterior. Para mí es una Mira, deuda total, donde se corrige la factura, eso es lo que trato yo de creer. Mira, la lógica es que tendrían que declarar lo mismo que tienen declarado en el relevamiento de activos y pasivos. Si vos en el relevamiento de activos y pasivos, si tenés movimientos positivos a tu favor, que sería o sea, vos tenés una nota de crédito, representaría como que tenés una cancelación parcial de la deuda. Así que ahí yo no declararía el valor total de la factura, pero en lo que adeudo de verdad, que es considerando estas notas de crédito. Pero eso también se tendría que reflejar en el relevamiento de activos y pasivos. Siempre se tiene que condecir la información con el relevamiento de activos y pasivos. Yo no puedo declarar más deuda de la que tengo declarada en el relevamiento. Bien, sigamos con otro tema. Eh, Vi que durante el chat mucha gente puso que desde ayer inclusive pudo cargar facturas de servicio y lo que yo les voy a contar en resumen que leo es que muchos lograron sin indicar el campo quit, cuando les da error, lo dejaron vacío, más allá que fuera un dato obligatorio, y lo pudieron cargar. Eso es lo que explican acá. Así que vamos a tomarlo como bueno, hay mucha gente que cuenta lo mismo. Acá dice Florencia Berro, pude cargar sin colocar quit. Acá está, bien. Los pagos de servicios flete S30 posteriores al 13 de diciembre se pagan con el formato de un cuarto o directamente a los 30 días. Yo contesto que esto va acorde a la mercadería que corresponda. O sea, convendría a los forwarder traer energía que se puede pagar de contado y no traer autos que se pueden pagar a los 180 días. Perdón, Eh, Edu, te voy a interrumpir ahí y voy a sí, hacer un claro que sí. corrección. Claro que sí. Ahí, a ver, hay muchas entidades financieras han acordado que en el caso de los productos o las mercaderías que van al famoso hora 4 corresponde que hagan la cancelación a los 30 días, a los primeros 30 días. Sin embargo, hay otros que siguen insistiendo con que se debe pagar en 4 cuotas. La semana pasada, cuando el Banco Central hizo la presentación de este nuevo sistema, de este nuevo registro, el Banco Central habría dado a entender a las entidades que lo que correspondía era dar acceso a los 30 días en lo que era la hora 4, ¿sí? Yo les recomiendo que lo hablen con su banco porque cada entidad está interpretando de manera diferente. Mismo cada entidad está interpretando de manera diferente de a partir de cuándo se cuentan los plazos en el caso de los servicios de flete. Pasamos a lo siguiente. Francisco pregunta, ¿los pagos de servicios fletes S30 posteriores al 13 de diciembre? No, Carlos, ya está, perdón. Victoria, ¿qué fecha de acceso al MUL se pone para importaciones de bienes previos al 2019? Y bueno, ahí no había fecha de MLC, tenés que poner la fecha de hoy. No te va a dejar poner una fecha menor a hoy. Y también pregunta, ¿qué fecha de acceso al MUL se pone para servicios particulares y courier? Lo mismo, salvo que Janina o Martín quieran decir algo diferente. Yo entiendo que la fecha de hoy solamente se llena la fecha de la CIR asociada a un despacho cuando la CIR afectada tiene el dato lleno en la carátula donde antes buscaban el dato para chequear. Como para agregar, siempre hay que tener en cuenta, o hay que seguir una lógica, es la fecha
siguiente, podríamos decir que se ha funcionado con la fecha siguiente, siempre y cuando la factura no tenga una fecha de vencimiento posterior. Anterior. Si ustedes tienen una factura con una fecha de vencimiento dentro de un mes, correspondería que pongan la fecha de vencimiento de la factura, porque aparte, eso es algo que tienen que tener en cuenta hasta para las operaciones nuevas, ¿sí? Si bien ustedes pueden tener para una operación con registro de ingreso aduanero 13 de diciembre, por ejemplo, tienen el primer acceso al mercado a los 30 días, si su factura dice que van a pagar a 90 días de la fecha de registro de ingreso aduanero, el banco no les va a dar ingreso a los 30 días, les va a decir venía a los 90 días porque tu factura no está vencida. Pero eso es un criterio que se ha mantenido siempre y que es el que ha regido siempre las operaciones cambiarias. O sea, no es algo nuevo, sino que Tal es cual. algo que existe desde antes. Tal cual, gracias. Diana, buen día. Cargo una parte de Courier y me arroja que ya está en otra de JDI. ¿Saben qué pasa? Bueno, si ya te dice que está en otra de JDI, quiere decir que alguien de tu compañía, otra persona, la cargó y la incluyó en otra tanda. ¿De acuerdo? Eso, lamentablemente, tiene que si están dentro de las 72 horas, tienen que aprovechen a chequear rápidamente qué es lo que se cargó. Es un trabajo bastante importante, pero pueden ustedes acceder a consultar todas las de JDI y ver qué tienen adentro. No importa si fueron generadas a través de CSV o en forma manual, el sistema no lo sabe y les muestra lo que está cargado y lo pueden consultar. Pero este error te está invalidando porque ya está cargada en otra y vamos a entender que ese error es correcto. Acá preguntan, ¿se puede cargar deuda courier? Sí, es lo que está diciendo la gente, que sí. O de servicios, mejor dicho, courier, no sé si alguien dijo que se puede. Si alguien quiere chequear y me ayudan con el chat, los agradezco. Eh, quedó anulada la restricción. Acá pregunta Néstor Hayes, ¿quedó anulada la restricción de operar con MEP, CCL, CDRs para poder operar en el MULC? No, no quedó así No. vigente. Ok, Janet. Quería saber si alguien pudo pagar los envíos por courier de antes del 12 del 12, ya que Diafib no me deja cargar este tipo de operaciones. Esperemos si alguien contesta por los couriers. Deben cargarse, Laura, ¿deben cargarse las de JDI las financiaciones de importación que tengo con bancos locales? No, Debe- perdón. acá Si tenés, pregunta Laura, tenés una operación que pediste financiada con financiación, banco local. sí, Preguntan si pero hay que la línea cargar de la de crédito fue JDI. dada en el exterior. No aclara, acá dice bancos Bueno, locales. si la línea de si la línea, si son casos de si líneas de crédito otorgadas por entidades financieras locales o entidades financieras en el exterior y la línea de crédito es en el exterior, fíjate que dentro de la comunicación 7917 te dice cómo tenés que proceder. Y es más, Bien, deberías consultarlo con tu entidad financiera, pero para estar en línea, pero no correspondería, llevan un tratamiento diferenciado. bien, sigo. Pablo Carbone pregunta, en las series de Bopreal que se paga impuesto a país, ¿se paga el 100% nuevamente? ¿No se toma cuenta lo abonado en el despacho? Entiendo que como siempre cuando fuiste a acceder al mercado único y libre de cambio se te va a tomar en cuenta lo que ya pagaste porque hiciste un pago a cuenta. Se Pero la debería verdad es que descontar. como todavía estamos en el esquema del 0% no hemos visto. Bien, María Alejandra, ¿es posible para importación de mercadería diferir el pago al proveedor del exterior mediante declaración jurada al momento de venta de la mercadería? ¿Es posible para importación de mercadería diferir el pago del exterior mediante declaración jurada al momento de venta de la mercadería? No entiendo bien la pregunta. No puedo No, si la aportar. puede repetir sería mejor porque Sí, no quedó claro. no queda claro. Grisel, la calendarización bancaria ya no es obligatoria, sin embargo, los bancos siguen exigiendo en sus plataformas colocar 2 días antes de la fecha de Perdón, acceso al MULC. la calendarización sigue siendo obligatoria y nunca se dio de baja. La calendarización sigue siendo obligatoria. Lo que no es obligatorio es tener una CIRA o una CIRA Se- en estado salida, ni validar en la cuenta corriente única de comercio exterior, pero la calendarización no se dio de baja. Bien. Eh, Rubén, si pagué una operación no por MULC, pero la tengo declarada en 6401 y SEPA Impo, ¿la tengo que declarar en la de JDI? ¿Cómo la bajo del 6401 y del SEPA Impo? Si pagué una operación no por MULC, pero la tengo declarada en 6401 y SEPA Impo, o sea, la tiene pendiente entonces. ¿Cómo la tengo que declarar en la de JDI y cómo la bajo del 6401 y del SEPA Impo? Preguntan. No podés. O sea, Ese es pagó. el problema.
o sea, no, por el momento, no, si no hiciste, si vos habías pedido en el despacho que ibas a ingresar al mercado para pagarlo, eh, tenés que ver porque no hay un mecanismo para limpiar el cepa impo ni el relevamiento. Pau Roberto pregunta, ¿no está habilitada la carga masiva para servicios S30 para forwarder que lo tienen que hacer por ciudadanos? ¿Saben si lo van a habilitar o será manual? No conozco. Yo entiendo que todo lo que se cargue, que la carga masiva para ciudadanos o la carga masiva que hay, perdón, que la carga manual eh, hay dos opciones en el menú. No sé si probaron las dos. No sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, seguimos. Paula Crave, ¿cuál es la diferencia entre fecha de servicio prestado o devengado? ¿Y qué fecha se declara en el MULC en la de JDI para servicios con CIRASE y sin CIRASE aprobada? Yo contesto la segunda parte. En realidad, la fecha para cargar la de JDI dijimos, siempre es el día de hoy o si el servicio tiene una fecha, si la factura tiene una fecha de vencimiento superior a hoy, hay que indicar deberías indicar esa fecha, porque antes de esa fecha, como explicó Janina, nunca te van a dejar, nunca te dejaron pagar antes. Y la primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre fecha de servicio prestado o devengado? Bueno, eso tiene que ver con el tipo de servicio, no sé qué servicio está operando, pero la cuestión de definirlo por prestado o Es- devengado Tiene tiene que que ver ver con el con. momento. No, pero aparte por el tipo de servicio, no es lo mismo si vos vas a pagar un flete que si vas a pagar otro tipo de servicios que entran por código de Ok. servicio y que no van a tener una fecha de prestación, ¿sí? Entonces eso cambia, pero si es un servicio efectivo, de los cuales uno puede decir, por ejemplo, flete va por prestado, ¿sí? Ahí es donde entramos con el tema de qué fecha se toma para considerar la prestación efectiva del servicio. Sigo, Natalia Esteves. Buen día, ¿qué fecha de MLC se declara para un ZFI? Y si tengo egreso de ZFE, ¿cuál se declara? ¿El ZFI o el ZFE? La fecha, dijimos, es lo mismo, es más de lo mismo. La fecha de hoy o mayor a hoy según la fecha de vencimiento de la factura. Perdón, acá no hay factura. Así que sería la fecha de hoy. Y pregunta cuál se declara, si el ZFI o ZFE. Bueno, Yo, ahí está el tema. Muchos cargaron el ZFE cuando el ZFI no se permitía. Ujú, Eh, lo ideal es cargar el ZFI, ¿sí? Porque es el que van a tener los bancos visualizado en el CEPA Impo. El ZFE no se ve en el CEPA Impo a menos que se inhabilite el ZFI. Y el mecanismo por el cual se debería hacer la inhabilitación del ZFI para que se use el ZF para pagar es una cuestión particular. Mi recomendación es que hablen con la entidad financiera con la cual van a terminar eh, operando, haciendo la operación de Bopreal, pero lo ideal es cargar el ZFI, perdón. bien, comparto. Grisel, el pago con divisas propias de importación posteriores al 13 de diciembre, ¿también se abonará en 4 veces? No hay un tratamiento diferenciado para. Es lo mismo, Es lo mismo. es lo mismo. Paula, si tengo pagos pendientes en yuanes, ¿qué opciones tengo? ¿Podría pagar a través del banco normalmente? ¿Perdón? Repetime la Dice, pregunta. Paula, si tengo pagos pendientes en yuanes, ¿qué opciones tengo? ¿Podría pagar a través del banco normalmente? No. No, sea yuanes, sea dólares, sea euros reales, pesos argentinos, pesos uruguayos, guaraníes, cualquier operación, no importa la moneda en la cual esté denominada, el tratamiento es el mismo. Acá lo que está Bien. pesando es la fecha de registro y de ingreso aduanero, que es, si es hasta el 12 de diciembre, tengo que ir sí o sí al empadronamiento y suscribir por ahora el BOPRIAL, que es el único mecanismo que me ofrecen, o pedir conformidad previa al Banco Central. Después, Sol Montenegro pregunta, ¿podría indicarnos cómo subsanar los errores 56, 54 y 53 en la presentación de Courier? Bueno, reitero, yo hasta donde tengo noticias, no creo que nadie ha podido cargar Courier y servicios dejando el quit vacío. No sé si quieren hacer la prueba y dejan el quit vacío y nos cuentan. Mariano, en mi caso, mi deuda se compone de CIRASE no autorizadas. Consulta, para el caso de CIRASE, ¿es el mismo tratamiento para el registro de la deuda? Sí, si no están autorizadas o no la pediste, es lo mismo. Tenés que declarar la factura con el formato F-medio S, los dos dígitos del código, guión y el número de factura. Sol Martínez, ¿está exigiendo la carga de proyecciones COMEX en la solicitud de contacto? No, no escuché nada de eso.
Entiendo que ya no. Si no, ya lo hubiera hecho saber. Estamos en el mes de enero, ya a esta altura ya lo hubiera pedido, más allá de que hubo un cambio de gobierno. COMEX, ¿cómo sabemos si la carga de la DJI está bien? No sabes, nadie te lo va a validar. Es una responsabilidad de declaración jurada de quien lo cargó. Contabilidad, pregunta, ¿cómo cargar courier? O sea, contabilidad es la persona, ¿no? que se identifica. ¿Cómo cargar courier? Bueno, es lo más de lo mismo. El tema de error, Male, ¿tienen alguna orientación sobre uso SEDI? ¿Qué quiere decir alguna orientación sobre uso SEDI? Actualmente alguien está operando con CCL y pudo abrir cuenta en Estados Unidos o Uruguay. Son preguntas demasiado personales, me parece. Después, si alguien tiene alguna orientación sobre uso SEDI, no sé a qué se refiere, no sé si Martín o Janina quieren agregar algo. ¿Alguna orientación sobre el uso SEDI? Es lo mismo que una CIRA que está aprobada, es exactamente lo mismo. Correcto, Eh, no hay algo distinto. Bien, gracias, Martín. Analia Martínez, buenos días para Janina. ¿Qué opción pongo en despacho para informar que pago por CCL y no me cobren el impuesto país? Hay una opción que es sin giro exterior, o sea, que significa sí, que vas a pagar con fondos de una cuenta del exterior. Eso el despachante, vos le indicás al despachante al momento de oficializar la SEDI y él lo marca. M. Mantero, al cargar un part que tiene diferentes proveedores y monedas, ¿se puede poner el valor FOB en dólares del simplificado o hay que llevar el total a la moneda del mayor importe? Gracias. De vuelta, leo de vuelta. Al cargar un part que tiene diferentes proveedores y monedas, ¿se puede poner el valor FOB en dólares del simplificado o hay que llevar el total a la moneda del mayor importe? Gracias. A ver, yo voy a aclarar lo que está a mi alcance como norma genérica. Si vos tenés distintas facturas porque no lo estás aclarando, hay que tomar la factura, hay que tomar la moneda de la factura de mayor denominación y convertir a esa moneda. Eh, no sé si alguien más quiere aportar algo. Después, Valeria Mediavilla, sin problemas cargué de JDI servicios S30 para dos empresas ayer en la tarde. No hay que cargar fecha ni quit. Acá está indicando dos datos, ¿eh? Alguien, tengan en cuenta, muchos dijeron no pongo el quit y acá dicen que tampoco pusieron la fecha. Pruébenlo, prueba y error. ¿Se los toma? Adelante, bienvenidos. Eh, a ver, Yanni, Sipivic, ¿qué fecha tengo que poner en la de JDI si tengo pendiente un pago de comisiones que figura en el despacho sin CIRASE? Fecha en la de JDI. La verdad que es un caso bastante particular, volvemos sobre lo mismo, no hay una especificación de la Secretaría de Comercio sobre cómo se debería hacer esa carga. No, no aclara nada en realidad la Secretaría de Acuerdo. No. El manual dice, o cargar la fecha MLC de las CIR asociadas cuando hay, o poner la fecha o pones la fecha de hoy. Ni siquiera aclara que si la factura no está vencida, que pongas la fecha esa. Tampoco lo aclara. Si está bien o está mal, no sabemos. El objetivo es consignar las deudas. Después, yo espero que nadie tenga un problema, que puse la fecha de hoy y la factura vencida en 3 días. Yo entiendo que no debería tener problema. Gabriela, para importaciones temporales, al no tener CIRA, ¿qué fecha MLC se declara? Es lo mismo. Se coloca el vencimiento de la factura, tomamos el plazo desde la oficialización. No, toma la fecha de hoy o la fecha de vencimiento de la factura. Florencia, Courier es S05 servicios postales y de mensajería, preguntan. No tengo aquí a la mano la tabla, si alguien lo puede chequear. No, courier, perdón, pero ¿qué es? ¿Quiere pagar el servicio de courier Claro, o quiere quiere pagar servicio de courier, al entonces lo exterior quiere. directamente? No, Clara, Courier es S05 servicios postales y de mensajería, está preguntando. Es lo único que pregunta Florencia. Depende tendrías que sentarte a mirar y ver las definiciones de los códigos porque depende qué es lo que hiciste con eso, o sea, qué marcaste dentro de ese courier es cómo lo tendrías que catalogar para el servicio, para el Acá, código concepto, ¿sí? ok, no sé si es la misma Florencia, Florencia Costa, buenos días. Deuda declarada en el padrón como adeudada. Si saldo esa deuda hoy con una sesión de créditos, ¿cómo hago para informar que fue cancelada? No, vos tenés que informar la información de cómo estaba tu deuda, la foto de cómo estaba, no Perdón, qué está Edu, pasando hoy. si hace la operación antes de hacer la declaración,
o sea, si ella hace una cancelación antes de Antes la de hacer, DJI, sí, sí marca puede, pagada. Si vos no puede la hacer hiciste eso. todavía, no. Ok, yo creí que había que hacer la foto como estaba eso antes de. Ok, de acuerdo, gracias por. El momento que vos haces la declaración, ponés si está, o sea, al momento de hacer la Otra. declaración, vos tenés que dar la información que refleje la foto de ese momento. Entonces, si yo hago hoy mi Bueno, declaración y yo hoy ya lo pagué por CCL, lo declaro pago. de Porque acuerdo. si no le estaría diciendo a la Secretaría de Comercio que adeudado algo que ya lo pagué. ¿Se entiende? Bueno, acá mucha gente que puso que ya hoy pudo cargar facturas, no es necesario 16 dígitos, aparecía error del quit, pero ya se levantó ese error también. Otro más, Tobías pudo realizar carga de facturas inconvenientes, no cargamos el quit de la DJ. Nicolás, ayer un cliente quiso hacer una declaración simplificada en la de JDI y figuraba como que ya lo habían declarado, pero no le figuraba a él. No existe que no le figuraba a él, o sea, él creía que no. Yo entiendo, no hay forma de subsanar esto. Alguien lo cargó por ustedes, con lo cual otra persona en la compañía lo cargó y no te no, y bueno, van a tener que revisar todas las cargas, no hay otro modo de chequear. Comex pregunta, ¿cómo sé si el archivo CSV está bien? Bueno, simplemente si el archivo se te sube al sitio sin errores, está bien. Ahora, respecto al contenido, nadie te lo va a validar. Nadie te lo va a validar. Es responsabilidad de la persona cargar los datos. 1206, sigamos adelante. A ver, Rosana de la Fuente, si tengo bienes importados con CIRCA con quit pagado por terceros, ¿cómo lo registramos? Bueno, Repetime la pregunta, Edu. dice, si tengo bienes importados con CIRA con quit pagado por terceros, ¿cómo lo registramos? Si vos, el que tiene que registrar a ver, vos tenés que, si vos sos el que va a tener que pagar al exterior, ¿sí? Y la importación la hizo otra persona, en el despacho se había habilitado, esto implicaría una venta en zona primaria aduanera, Exacto. entiendo, estoy Sí, sí, suponiendo, tal cual. porque me falta información. Suponiendo ese escenario, al momento de hacer la venta en zona primaria aduanera, lo que se había habilitado era un mecanismo mediante el cual se declaraba el quit de aquel que iba a ser el pagador, que sería el comprador original. En ese Claro, caso, si no lo hubiesen hecho, porque no estaba el mecanismo habilitado en su momento, o por algún tema particular, sé que tienen que ir a través del CIT, hacer una multinota y pedir que se incluya ese quit, pero el que tiene que declarar la deuda es el que va a pagar y lo tiene que hacer con el número de despacho, así que necesita primero la corrección en el despacho, si no tiene ya cargado el dato. Lo que tendrían que chequear primero es si ya está cargado el dato del quit. Si tienen cargado el dato del quit, no tendrían problema. sí entiendo, nos podrá ayudar mejor Martín, pero entiendo que hay una ventaja donde en algún código de la nomenclatura, el SIM, queda consignado el quit del deudor original, ¿no? La Eh, deuda es de quien, la deuda a bien, declarar es de quien haya, del que la tenga. Quien la tiene debe tener un despacho de importación. Ese es el despacho de importación y que por lo tanto debe tener la condición de pago correcta declarada en ese despacho. O sea, ese es el que hay que declarar. bueno, Si de no, hay acuerdo. que rectificarlo. O sea, como dicen ustedes. ¿Sí? Si estamos, yo creo que estamos hablando del tema de una rectificación, o sea, donde alguien le cede a otra persona en zona primaria aduanera, le cede, es el BL, le cede la mercadería y hay que modificar el quit, de acuerdo, entiendo yo, ¿no? Sos vos el experto, Martín, entiendo que hay que modificarle el quit y que el despacho va a quedar a nombre del comprador. Y en un campo, aparte, como dice el manual ya de la versión 1, no me acuerdo cómo dice, es el quit declarado del original que tiene la deuda. Hago ese aporte nada más para chequear. Bien, sigamos. Victoria Márquez, si se paga toda la deuda contado con líquido normal y queda abierto el CEPA Impo, ¿qué consecuencias puede tener, Yani? Repetime, estaba leyendo una de las preguntas que me estaban Si, haciendo porque estoy adelantando respuestas sí, de sí, las que sí. me están haciendo en el chat. Si se paga toda la deuda contado con líquido normal y queda abierto el CEPA Impo, ¿qué consecuencias puede tener? No, por ahora se Ninguna. entiende que ninguna, por ahora.
vuelvo a repetir, es más, pues, si ustedes leyeron el comunicado de la semana pasada, si mal no me falla la memoria, del Ministerio de Economía, ellos dijeron que van a buscar un mecanismo para limpiar todo lo que se pagó, aunque no esté hecho a través del mercado único y libre de cambios. No sabemos cómo, pero ese fue el comunicado del Ministro de Economía. O sea que por ahora no te sabría decir si va a tener una consecuencia. Entendería que al contrario. Sigo. Acá preguntan, Borges, cargamos la DJI siguiendo la versión 2 del manual, luego salió la tercera con otras indicaciones. En realidad, acá pregunta si hay que hacer una rectificación. No, de ninguna manera. O sea, lo que ya declaraste está bien. Las versiones que van sacando son para agregar funcionalidad o agregar aclaraciones. La versión 2 aclaraba, por ejemplo, el tema de la fecha MLC, que tenía que ser a partir de hoy. La versión 3 decía que ahora se pueden cargar servicios, más allá que cuando sacaron el manual todavía no andaba. ¿De acuerdo? Así que no tenés que hacer nada, no hay que rectificar nada. Acá pregunta iPhone 13. ¿Sigue funcionando el ZFI para pago a la vista? No. No. Eh, Male, en realidad no es para Eduardo porque no sé contestar. Concretamente hoy, ¿cómo se puede pagar CCL o Bopreal? ¿Cómo se puede pagar con CCL o con Bopreal? Con Sí, CCL necesitas tener una cuenta, si vas a hacer contado con liquidación, del exterior. necesitas tener una cuenta en el exterior, vos vas a tener que operar con un agente de bolsa, con un agente bursátil, le vas a transferir pesos a tu cuenta comitente, vas a instruir al, a la gente para que haga la operación, compra los títulos con esos pesos y esos títulos que se negocian en el mercado del cable, o sea, de los que se denomina dólar cable, se liquidan, ¿sí? Y se obtienen dólares. Esos dólares se depositan en una cuenta comitente y vos vas a tener que transferir esos dólares, le vas a tener que instruir a tu agente para que transfiera esos dólares al exterior a una cuenta que vos tengas a nombre como importador a esa cuenta. Desde esa cuenta en el exterior, vos vas a tener que operar con tu banco en el exterior para transferirla a tu proveedor. Si es una operación nueva que vos todavía no pediste todavía no hiciste la oficialización y tenés que pedir el CEDI, vas a decir que vas a pagar con fondos del exterior y listo. Cuando llega acá, la mercadería se nacionaliza, no hay ningún inconveniente. Si es una operación anterior, que ya está oficializada y que vos pediste con giro de divisas, ahí tenés el problema que no podemos limpiar ni el CEPA Info ni el relevamiento de activos y pasivos, por ahora. Ahora voy al BOPREAL. Con el BOPREAL vos adquirís el título, ¿sí? Una vez que adquirís ese título, tenés que esperar, si no querés perder el acceso al mercado único y libre de cambios, hasta el 1 de abril te das vuelta y le pedís a tu agente bursátil que negocie esos títulos en el mercado del contado con liquidación, en el mercado del cable. Es decir, que busque algún inversor que tenga dólares cables dispuesto a comprarte el BOPREAL para vos hacerte de los dólares cables, y el beneficio que se dio ahora es que no necesites una cuenta del exterior si esos bonos vos los adquiriste en licitación primaria y los vendiste en el mercado secundario, sino que directamente de tu cuenta comitente el proveedor pueda recibirlos, o sea que vos le des la instrucción a la gente de bolsa de que los transfiera a la cuenta del proveedor. Acá voy a hacer una aclaración porque fue una pregunta que se repitió mucho. Me queda, por la paridad me queda un gap, una diferencia que no puedo pagar. Si ustedes van al contado con liquidación y la pagan, pierden el acceso al mercado único y libre de cambios en el momento en el cual hacen la operación del contado con liquidación para pagar esa diferencia. O sea que piensen en esas circunstancias o piensen en esa consideración. Tiene ese problema. Y también muchos me preguntaron, si voy al contado con liquidación para pagar deuda, después, ¿cómo hago para suscribir BOPIAL si me piden las mismas declaraciones juradas? Bueno, ese es un tema. Yo estuve viendo en estos días los formularios de los bancos, preguntan si uno hizo el ingreso de 90 a 180 días y por lo tanto, si ustedes ingresan al mercado financiero para pagar deuda, quedan limitados para operar por 90 días en lo que sería BOPREAL. Es como que en cierta manera o sea, está armado como para que por lo menos en este momento en que se está licitando el BOPREAL, las operaciones se concentren en la licitación del BOPREAL. Bien, Otra cuestión importante que quiero perdón. aclarar, porque es una pregunta que la hicieron en el chat y que ya me la han hecho por privado, el hecho de que accedan al mercado financiero para pagar una operación de importación no los inhabilita a pagar los derechos de importación. No sé de dónde surgió esa información,
pero las liquidaciones de una operación de importación no implican un acceso al mercado único y libre de cambio, se lo puede explicar Martín tranquilamente. Son cosas totalmente diferentes. Ustedes si pagan con contado con liquidación, acá cuando llegan nacionalizan y pagan los tributos sin ningún tipo de problemas. Gracias. Correcto, sí, sí, es así. Bien, sigo con Male, que segunda pregunta. Información respecto del uso de SEDI. A ver, Male, no hay ningún cambio respecto a la funcionalidad anterior. Para vos oficializás una SEDI y excepto que tenga un reglamento técnico, creo que es código B57 o 58 de intervención de tercero, te lo aprueban en forma automática. Luego se utiliza la SEDI, es condición que, excepto para una temporal, por ejemplo, que no requiero SEDI, o para una muestra, entiendo yo, que no requiero SEDI, la SEDI reemplazó a la CIRA, es decir, es un elemento necesario, hay que pedirlo, tiene que estar aprobado, que se aprueba inmediatamente, y luego hay que imputarlo igual que antes a una CIRA. No puede haber diferencias, en principio, más que una tolerancia, entiendo, el 7% entre las cantidades y los precios, no me acuerdo cuándo era, había un tope para arriba, un tope para abajo, pero básicamente es exactamente lo mismo que con la CIRA. Sigo. Eh, Acá preguntan si, muy buena pregunta, Aymara, pregunta si sigue existiendo una limitación de los incumplidos para oficializar SEDI. Yo te voy a contestar lo que a mí me parece. Antes estaba el bloqueo y te metían un error F24 que no era por CEF, era, por ejemplo, por este motivo, por oficializar, por tener incumplidos de Expo sin ingresar. Ahora, ¿cómo te lo limitan? No lo sé. En la lista que vimos hoy de las letras F, yo no lo vi, salvo que me lo comí o no lo miré, porque la verdad que no tuve tiempo, no encontré que te metan una restricción por no meter incumplidos. ¿Estás en mora? Sí. ¿Es un problema grave o penal? Sí, si quieren es penal no ingresar divisas. ¿Que lo estén aplicando? No, la respuesta es no escuché a nadie que tenga problema penal por no ingresar divisas. Hoy, Martín lo sabrá mejor que yo, tiene más experiencia. No, no, Eh, penales, casos penales hoy no te hemos dado conocimiento. no, Sí de las intimaciones y suspensiones preventivas del registro de aduana, pero bueno, no he visto nuevos casos, solo los que hemos comentado noviembre ok, del año pasado, sí, octubre, sí, esa sí. época. Bien, para Janina, Karina Caballo pregunta, tema de JD, necesitamos saber cómo se cargan las deudas stock, concepto B09, triangulaciones comerciales. Ese ¿Sabes? es un tema porque en realidad no es una operación que pasó por la Argentina, no tenés un No, despacho de no. importación y no está considerado en ningún manual ese tipo de operaciones. Es más, el problema era, por ejemplo, que nunca se habilitó de su pago dentro de lo que era la cuenta corriente única de comercio exterior. Bien. Mabel, a ver, otra vez la fecha de factura. Espera, nada, no se toma mal la fecha de vencimiento. Perdón, Viviana, buenos días. Les consulto por los VOPREAL. 1. ¿Hay precio de referencia para la liquidación en el mercado secundario para liquidar y transferir a cuenta del proveedor del exterior? Ya lo explicó Janina. Si querés ahora agregas algo. Dos, ¿cuál va a ser mi pérdida? ¿Solo el gap que pierdo en la liquidación del VOPREAL? 3. ¿La liquidación del bono es un contado con liqui? Repito. La liquidación del bono es un contado con liquidación, pero que está habilitado para hacerse sin tener que tener ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Sin que represente un problema o que te saque de afuera del mercado. Con respecto a precio de referencia, denme un segundo. Para que ustedes se den una idea, ayer se negoció con un tipo de 65. cambio implícito, que no hubo en realidad operaciones, pero con un tipo de cambio implícito de 1.258,69. Ese es el tipo de cambio implícito, que era una paridad del 65%. Por otro lado, estaba justo viendo que hay un tema, lo que hace referencia a la norma con respecto a que la operación se haga a partir del 1 de abril, ¿sí? Y después hay un segundo párrafo que habla sobre valor, no habla sobre la posibilidad de que vos transfieras ese gap que te queda, sino que habla sobre una cuestión de que vos no transfieras al exterior un valor superior a los valores nominales negociados. No tiene que ver con pagar la diferencia, ¿sí?
El pagar la diferencia por contado con liquidación te deja fuera del mercado único y libre de cambios. Ahí están, o sea, la línea es muy finita sobre lo que quiere decir, está escrito de una manera que es bastante difícil de interpretar, pero negociar si ese monto para adquirirlo en el mercado financiero te dejaría fuera del mercado único y libre de cambios. Bien, una pregunta seguramente para Martín. Juan Carmone pregunta, hola, he tenido el caso que pagué según el sistema habitual que me liquida el importe del AEX y no sé cómo hacer si tengo deuda a pagar por la diferencia. ¿Tiene que ver con lo que explicaste antes, Martín? Sí, sí. A ver, Ok, nunca vas a saber si tenés deuda, o sea, la AFIP no te lo va a notificar, salvo que corra estos procesos sistémicos y después de un tiempo te lo notifique y ahí tendrás que pagar con intereses. Mi recomendación es que lo revises antes, ahora, veas si tu caso está comprendido en este tipo en esta situación y en caso de que esté, generes a vos la Alemán bueno, la que corresponda, si es por el decreto 28 o alguno de los anteriores, y vos, motu propio, hagas esta Alemán. gracias. Acá No, preguntan si Edu, vamos a... perdón, me parece que Sí, ya hemos extendido bastante sí, y sí, son las creo 12:20 que ya. por Vamos a eso. hacer una cosa, vamos a hacer las últimas dos preguntas para cerrar. Un comentario cortito a todos, vamos a enviar a todos los que están suscritos al canal y que están registrados la grabación de la charla y las filminas, por supuesto. Dos últimas preguntas. Acá dice Ignacio Buenavena, ¿se puede realizar pago B22 en más cuotas que la hora 4? Mi proveedor me da 10 pagos, pero en el banco que opero no me saben decir porque el formulario cargado por ellos solo permite informar las 4 cuotas. Eso yo le respondí por privado, es algo que va a tener que analizar porque Con hay que su ver cómo es banco. el esquema de pagos, cómo son los plazos. Es una situación muy particular. Bien, dos últimas preguntas. Si el banco habilita el 25% del despacho disponible, ¿qué impuesto país se declara en ese momento como pagado? ¿El total del impuesto país o solo el equivalente del impuesto país al 25% que se está pagando? Entiendo que es al 25% de que se está pagando y que Yo cada vez que también. ingresas al mercado te van a ir haciendo el 25 de ese valor. Bien, última pregunta. Mauricio, ¿se pueden pagar importaciones contado con liqui? Se pueden hacer operaciones, no es que uno paga con ¿Se pueden contado con pagar liquidez. importaciones con Uno contado paga con con liqui? fondos de libre disponibilidad. Esos fondos de libre disponibilidad constituyen activo externo. ¿Cómo formamos activo externo? Una de las maneras es haciendo contado con liquidación, ¿sí? Bien, bueno, gente, les pedimos disculpas, pero son 12:22, arrancamos a las 11 y necesitamos suspender aquí la reunión. Sé que quedan muchas preguntas. Pueden tener ahí nuestros contactos para eventualmente consultar si los podemos ayudar. Con todo gusto lo haremos, ¿de acuerdo? Bueno, de mi parte, un cordial saludo, que estén todos muy bien. Hasta la próxima. Gracias por Hasta la participar, hasta próxima. luego.